Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Ojalá que estén súper animados, igual que yo, muy bien. Pero vamos a vamos a continuar con nuestro estudio. Estamos en el libro de Romanos, capítulo 9 y verso 22. Les quiero recordar, si es la primera vez que se conectan, que por favor se suscriban a este canal, que es un canal para dar a conocer la palabra de Dios al mayor número de personas posible. En Romanos capítulo 9 y verso 22 vamos a comenzar el día de hoy y primero vamos a tener una oración. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta noche, gracias por permitirnos estar aquí, un grupo de tus hijos, poder escuchar tu palabra, poder aprender de ella, poder animarnos, Padre, de conocerte más y más. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Te pido una protección especial para cada persona que está escuchando en esta hora, esta clase. Y Padre, te pido que por favor nos cuides y protejas de todo mal. Que nos ayudes a entender tu palabra, a poder atesorarla en nuestro corazón y poder ponerla en práctica. Gracias, Padre, por todo tu amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, Romanos capítulo 9, verso 22. Dice así la palabra de Dios, verso 22, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción. Pregunta, ¿qué? Si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esa gloria. Esos somos nosotros, a quienes Dios llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Aquí vemos que Pablo continúa con este tema de la elección. Y dice que si Dios, en el verso 22, Dios quería mostrar su ira y dar a conocer su poder, y por eso tuvo tanta paciencia con personas que al final iban a ser destinados a la destrucción. Y luego dice, ¿qué tal si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia, a ti y a mí? A quienes de antemano preparó para esa gloria. De antemano nos escogió. Y dice el verso 24, esos somos nosotros, a quienes Dios llamó, no solo de entre los judíos, pero también de entre los gentiles. Y bueno, qué increíble saber que Dios nos escogió, que Dios puso sus ojos en ti y te escogió para que tú fueras salvo, para que estuvieras en su reino, para que fueras parte de su gloria. Dice el verso 25, así lo dice Dios en el libro de Oseas. Llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo, y llamaré mi amada a la que no es mi amada. Y sucederá que en el mismo lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. Hay varias escrituras que vienen a mi mente cuando yo leo esto. Y es increíble ver que nosotros antes, pues no éramos pueblo de Dios y ahora lo somos. Una de esas escrituras es Primera de Pedro, capítulo 2, en el verso 9, donde dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Aquí Pedro escribe esta carta a los cristianos y les dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos salvó para que podamos proclamar la salvación,
para que prediquemos el evangelio, para que compartamos nuestra fe. Y dice aquí la fe y la confianza y las maravillas de aquel que nos llamó, porque antes estábamos en las tinieblas, pero ahora estamos en la luz. Dice el verso 10 aquí en 1 de Pedro 2, ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo nos escogió, nos llamó, nos justificó, nos salvó a través del bautismo y ahora somos parte de su familia. Dice, antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Otra escritura está en Colosenses 1:21. Dice, en otro tiempo, ustedes por su actitud y sus malas acciones, sus pecados, estaban alejados de Dios y eran enemigos. Eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos e intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que han sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Muchas cosas increíbles aquí en este pasaje de Colosenses 1, del 21 hasta el 23. Y una de las cosas que recalca otra vez, que antes éramos enemigos de Dios, que estábamos separados de Dios, que estábamos alejados, pero que gracias al cuerpo mortal de Cristo, gracias a que Él pagó el precio de nuestros pecados, ahora nosotros podemos estar totalmente reconciliados con Dios. Y dice aquí, este es el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que han sido proclamado en toda la creación. Y también es importante que dice aquí, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables. Hermano y hermana, si hay algo importante, es que te mantengas firme en la fe, que te mantengas bien cimentado, estable, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. No importa qué problema venga, no importa qué situación, no importa qué sea, mantente fiel. En el verso 27, estamos aquí, en Romanos 9. El verso 27 dice, Isaías por su parte proclama respecto a Israel. Aunque los israelitas sean tan numerosos como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Esto es algo muy importante. El remanente. Remanente. ¿Qué es el remanente? El remanente es los que quedaron vivos, los que sobrevivieron a toda una catástrofe. Ese es el remanente. En Romanos 11 vemos todo acerca del remanente. Y vamos nosotros a estudiarlo en los días posteriores. Ahorita estamos en Romanos 9, pero ya vamos a llegar a Romanos 11 y ahí vamos a hablar plenamente del remanente. El remanente es lo que quedó, los que se mantuvieron fieles, los que fueron salvos de todo un desastre. Y ese remanente será salvo. Dice el verso 28, Romanos 9. Porque plenamente y sin demora el Señor cumplirá su sentencia en la tierra. Y cada día está más cerca. Ahora, en estos días, escuchamos que el Papa ya ahora aprueba matrimonios entre homosexuales. ¡Qué desastre! Que cualquier líder religioso, ya sabemos que la religión católica es una religión falsa. Pero
de ahí a llegar al extremo de aceptar un pecado como es la homosexualidad, como, ¿está bien? ¿Qué es eso? Estamos en los últimos días, hermanos, hermanas. Aquí dice, porque plenamente y sin demora, el Señor cumplirá su sentencia en la tierra. Sí hay calentamiento global, sí hay una pandemia y sí hay muchas más cosas, pero esto solo es el principio. Se va a poner peor. Así que más vale que estemos en la mano de Jesús, porque ahí tenemos protección. En el verso 29 dice, así había dicho Isaías, si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado descendientes, seríamos ya como Sodoma y nos pareceríamos a Gomorra. Dios nos eligió, Dios nos escogió. Si Dios no hubiera mandado a su Hijo Jesús, si Dios no nos hubiera amado, si Dios no nos hubiera perdonado, ya estaríamos destruidos como Sodoma y Gomorra, totalmente destruidos, porque lo merecemos. Pero ahí está la gracia de Dios, que aunque merecemos la muerte eterna por nuestro pecado, Cristo nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cristo murió por nosotros y Él nos ha rescatado. Y eso es algo que tenemos que estar agradecidos, hermanos y hermanas. Y no solamente decir, gracias, aleluya, gloria a Dios. Con tu vida tienes que dar gloria a Dios. En el verso 30, Romanos 9, ¿qué concluiremos? Pues que los gentiles que no buscaban la justicia, la han alcanzado. Me refiero a la justicia que es por la fe. En cambio, Israel, que iba en busca de una ley que le diera justicia, no ha alcanzado esa justicia. ¿Por qué no? Porque no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras, como si fuera posible alcanzarla así. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo. Y esa piedra es Jesús. El que no se humilla delante de Dios, Dios lo va a humillar. Y los judíos fueron humillados y se tropezaron con esa piedra. Los judíos querían hacer todo con obras, con apariencias, con hipocresía. Y el Señor Jesús se les paró enfrente y les dijo, ustedes son hipócritas. Son sepulcros blanqueados, sino un sepulcro donde está un cadáver, está podrido adentro, pero por fuera está blanquito, bien bonito. Así son ustedes. En otra ocasión les dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque no buscaron mediante la fe, sino mediante las obras, como si fuera posible alcanzarla así. Verso 32, por eso tropezaron con la piedra de tropiezo. Y el verso 33 dice, como está escrito, miren, que pongo en Sión una piedra de tropiezo, una roca que hace caer, pero el que confíe en él no será defraudado. Jesucristo es la roca. Y tú decides si tú vas a confiar en él o no. Si tú confías en Jesús, tú lo vas a dar todo por él. Tú te vas a hacer un discípulo de Jesús, una discípula de Jesús. Te vas a bautizar para recibir el perdón de tus pecados. Antes de eso te vas a arrepentir de todos tus pecados. Vas a morir con Cristo. Vas a resucitar, a nacer de nuevo para una nueva vida. Si tú confías en Él, estarás dispuesto a dejarlo todo, a ir a donde sea, a hacer lo que sea por tu Señor Jesús. Si no, entonces vas a buscar una religión falsa, donde nomás estés ahí haciendo lo que se te pega la gana y nadie te rete y nadie te llame a obedecer a Dios. Y lo que va a pasar es que Jesús se va a convertir para ti en una piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque tú no confías en Él. Tú confías en una religión. Despierta. Jesucristo es el Señor. Ninguna religión es el Señor.
Jesucristo es el Señor. Tenemos que confiar en Él y estar agradecidos que Él nos salvó sin merecerlo y que nosotros hemos sido escogidos por Dios. Gracias, hermanos. Oren por nosotros. Hoy tuvimos el funeral de la hermana de Sonia y mañana vamos a salir de viaje. Por favor, manténgannos en sus oraciones. Pero mañana nos vemos a las 8 aquí mismo, a la misma hora, y que el Señor les bendiga. Gracias. Que tengan un increíble viernes en la noche. Hasta pronto.